¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Tenemos el gusto de recibir esta noche en los estudios al doctor Ernesto Navarro Marín, infectólogo del Hospital de Diagnóstico, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Sí, realmente, como siempre, pues a mí me encanta participar en estos programas porque siento que es, en cierto grado, cuando hablamos de salud, con un sentido de decirlo, promoción, educación en salud. Y es una colaboración indirecta, pues, para quien quiera escuchar a los ciudadanos principalmente. Y creo que es bien importante. Siempre me gustó la docencia y lo hago con gusto. Y para nosotros también es un gusto tenerla y sobre todo para la población escuchar de un experto como usted, doctor, temas y opiniones muy importantes en temas, como usted decía, de salud. En este caso, la eliminación de la obligatoriedad del uso de las mascarillas. Tuvimos al ministro de Salud un día de estos en el estudio ayer y le decíamos que bien curioso. La gente al principio era, ¿por qué me voy a poner una mascarilla? Y bueno, ni modo, que me va a costar respirar. Y hoy hay gente que dice, ¿y por qué me tengo que quitar la mascarilla si ya me acostumbré? Pasaron 2 años y la gente se acostumbró a usarla, pero realmente así son las cosas. O sea, ha bajado el número de casos y la obligatoriedad en este momento, las autoridades consideran que se puede llegar a ese punto. Bueno, creo que este es un tema bastante controversial y me tengo que decir esto, ¿por qué? Porque recuerde que en muchos países del mundo prácticamente ha habido personas en pro y en contra. Inclusive hasta peleas precisamente o manifestaciones cuando se han opuesto al uso de la mascarilla. Pero otra parte, en la mayoría, ha sido pues con el uso adecuado de la mascarilla. Viene un tiempo que y solo quiero recordar en esto, ¿por qué se dio una cantidad de casos en Sudáfrica? Porque la vacunación era muy poca y una cantidad alta de casos. Y posiblemente no estaban utilizando adecuadamente la mascarilla. Pero con el venir del tiempo en los diferentes países del mundo, pues, vieron la vacunación. Entonces la gente creyó que al venir con la vacunación íbamos a dejar de utilizar la mascarilla. Se recuerda que hubo confinamientos, que no hubo durante los 2 años pasados, en el sentido de creer que la vacuna era la solución de todo. Aparentemente lo es, pero desde el punto de vista del uso de la mascarilla, creo que a medida que pasó el tiempo, la gente se dio cuenta que el uso de la mascarilla realmente protege. Y protege precisamente porque es por la vía respiratoria que se adquiere el virus del COVID. Por lo tanto, si es una protección, pues, ¿por qué no utilizarla? Es más, me atrevo a decir que no solamente para la prevención del COVID, sino que cualquier enfermedad respiratoria, es decir, que se transmita a través de la vía respiratoria, es adecuado el uso de la mascarilla, pero en oportuna y bien puesta, ¿no? Entonces, si esto es cierto, entonces creo que nuestra población, por una parte, no a la fuerza, sino que por convicción, creo que aprendió a usar la mascarilla. Recuerden que la mascarilla fue utilizada precisamente con las pandemias que hubo de influenza. ¿Cuántas veces? Hubo 3 pandemias grandes. Bueno, en China la gente muy acostumbrada y en otros países, doctor, hemos visto imágenes antes de la pandemia del COVID-19, cómo la gente andaba con mascarilla, no por COVID-19, sino por, como usted decía, algún tipo de infecciones o algo, y así en los metros, en la misma ciudad. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista contemporáneo y en forma retrospectiva, podemos decir que la mascarilla funciona, y funciona cuando es adecuadamente colocada en la cara, que tiene ciertas características para hacer el uso adecuado de ella. Bueno, como yo dije que es controversial, pues se demuestra pues, en diferentes partes del mundo que el uso de la mascarilla funciona para la prevención del COVID y otras enfermedades que se transmiten por la vía respiratoria. Si es así, entonces a medida que pasó el tiempo, y por eso mencionaba Sudáfrica, que cuando vino la vacunación, entonces el número de casos fue menos, el número de fallecimientos menos y la vacunación altas tasas. Entonces en todo el mundo se ha dado eso. Afortunadamente en nuestro país pues las tasas de vacunación son bastante altas. No todavía me atrevería a decir decir el término de inmunidad de rebaño. Creo que la Organización Mundial de la Salud, si al principio decía que el 50% para adquirir esa inmunidad en toda la población, después 60, 70, actualmente dice que es el 90%.
Y el país pues creo que tiene todavía un déficit en ese sentido, sobre todo cuando hablamos de refuerzos. Tal vez con la primera y la segunda pues estamos bastante altos. Pero si relacionamos esto con el uso de la mascarilla y el número de casos, se puede decir lo siguiente. Bueno, si en un país tenemos una disminución de casos a medida que pasan las semanas, los meses, como está pasando en nuestro país, que el número de casos es mínimo prácticamente al momento, y dos, tenemos altas tasas de vacunación cuando se cruzan esas dos curvas, ¿qué tenemos como producto? Bueno, tenemos como producto que la tasa de contagio se va disminuyendo. Y si nosotros alcanzamos un alto porcentaje de vacunación con los 3 dosis o cuartas dosis, lo que estamos adquiriendo es que tratando de pretender llegar más bien a un 80-90% como para que la gente se sienta tranquila, pero no confiada porque el COVID va a estar aquí siempre, no se va a ir mañana ni pasado, va a estar durar un par de meses o años posiblemente. Es decir, casos, no hay que asustarse que vamos a seguir viendo casos, Claro, doctor. Es decir, tanto en lo privado como en lo público va a resultar algún vecino, algún colaborador en los negocios que tenga y sea positivo a la enfermedad. Tal vez no en una etapa grave como los primeros casos hace 2 años que empezamos a registrar. Es correcto. Tanto para decirle que no solamente se da a nivel de las estadísticas últimas que puede haber presentado el Ministerio de Salud, sino que veamos desde el punto de vista privado, que es lo que yo ejerzo en forma privada, mi ejercicio profesional como médico, infectólogo. Entonces, da la oportunidad también de tener un ojo por fuera de lo que hace el ministerio, pero que es real. Por ejemplo, si yo le digo que estuve viendo vi alrededor de unos 2.000 casos COVID por vía virtual durante los últimos 6-8 meses. Wow. Y yo estaba viendo hasta 25 pacientes diarios todavía en el mes de enero. En el mes de febrero todavía bastantes casos, pero en el mes de marzo empezaron a bajar. Para que yo le diga que en abril yo solo he visto 2 casos y estos 2 casos se han comportado de forma tan leve. ¿Por qué? Porque han sido vacunados. Entonces, si relacionamos mascarillas, vacunas, número de casos, comportamiento de la enfermedad, sí podemos decir que llega un momento, tratando de poner todo en un solo paquete, llega un momento en que las autoridades, que son las responsables de dictaminar las normas del país cuando hay cualquier caso, no solamente de pandemias, dan decretos. Entonces, en este caso, el ministro entonces lo dice en una forma bien clara, diciendo que hasta este momento deja de utilizarse la mascarilla. Hasta este momento ya no la utilicemos. Pero lo dijo en una forma voluntaria. Correcto. Entonces, yo me acuerdo que vi un par de entrevistas a la población así tomadas al azar y me llamó mucho, pero mucho me llamó la atención que la gente cuando le entrevistaban dice, pero yo la voy a seguir utilizando. Entonces, ¿qué nos indica esto? Para mí indica 2 cosas. En primer lugar, que la población, nuestros ciudadanos, desde el punto de vista de cultura, aprendieron algo. ¿Qué aprendieron durante los 2 últimos años? Más bien aprendimos, porque todos lo aprendimos. ¿Qué aprendimos? Bueno, si hubo confinamientos, pues estarían cerrados. Si hubo cantidad de casos, inclusive fallecimientos, desgraciadamente, todos lo vivimos, que no tuvo un paciente que estuvo grave o falleció. Y tercero, cuando viene la vacunación, todos dijimos, la vacuna entonces es la salvación. Y entonces en ese caso, ¿qué pasó? Se empezaron a olvidar de la mascarilla. ¿Y qué pasó? Aglomeraciones de todo tipo, partidos, restaurantes, bares, fiestas, casamientos, aniversarios, etc. Fiestas, aglomeraciones. ¿Qué significó? Aumento de casos. Sí. Entonces la gente como que fue minimizando las medidas preventivas, incluyendo el distanciamiento social y el uso de la mascarilla, y como producto de eso que tuvimos picos, que actualmente no los vemos. Doctor, yo he escuchado varios negocios y he tenido la oportunidad de ver, llegando a algunos lugares, donde a pesar de lo que han dicho las autoridades, han dicho, si usted no se pone la mascarilla, no entra. Le han dicho a los ciudadanos, y ciudadanos que dicen, mire, ya no es obligación, sí, pero para el establecimiento sí, son reglas internas, dice el vigilante, y el que no tenga mascarilla no entra. Ya son disposiciones que las puede tomar individualmente. Pero eso es precisamente lo que dijo el CS, era eso precisamente, ¿no? Es decir, si bien es cierto que es voluntario, pero los jefes de cualquier, sea una industria, de una bodega, sea cualquiera, en un momento dado, previniendo precisamente que puede llegar alguien contagiado, evitar que se vaya a contagiar el resto de las personas. ¿Y por qué no decirlo en un bar? Pues? En un bar, ¿qué va a hacer usted? Va a oír música, puede gritar, puede bailar, va a estar cerca de las personas,
se olvida del distanciamiento. ¿Qué va a pasar si uno usa la mascarilla, ¿no? Excepto el momento de comer? Y entonces, eso es cierto. Entonces, como hay voluntariedad, significa que cada quien va a tomar la decisión de decir, bueno, aquí no entra nadie si no ir con la mascarilla. Y es justo, porque precisamente la indicación es esa, que cuando hay aglomeraciones, hay encerramientos, en otras palabras, está indicado continuar con el uso de la mascarilla. Por lo tanto, tienen razón, ellos deciden. Ahora, hay un factor también que es digno de análisis, doctor, que al principio costó un poco que la gente se pusiera la mascarilla, pero a veces cuando una medida se insiste, se le explica a la población. Y bueno, como usted decía también, ver a un vecino, a un compañero, a un paciente víctima de la enfermedad, eso caló muchísimo en la población para que se acatara. Incluso el lavado de manos, hay gente que ya le quedó en el chip de decir, no, yo me tengo que lavar las manos, me tengo que desinfectar, toqué algún lugar, voy a buscar alcohol gel. O sea, eso ya ha quedado como una medida de protección. Entonces, dos comentarios sobre lo que usted exactamente acaba de decir. Uno, si hablamos de lo que pasó durante los 2 años, nos estaban educando y nos estábamos educando y entendimos que realmente la preservación de la salud en términos de pandemia era distanciamiento social, es más bien, porque no se ha ido. El distanciamiento social es una mascarilla, lavado de manos y evitar aglomeraciones, eso es lo que aprendimos. Entonces, si lo vemos como escuela, y eso se llama promoción en salud indirectamente y educación en salud por parte de los canales que permiten tener audiencias grandes a través de la televisión, nos permite decir que el uso de la mascarilla, prácticamente, de forma retrospectiva, la gente lo aprendió. Yo siempre lo digo, esto fue como una escuelita, en la cual todos, oyendo, escuchando, viendo, familias enfermas, fallecimientos, etc., aprendimos que realmente, hemos aprendido también, que el uso de las mascarillas de distanciamiento social funciona. Pero otra parte, si usted lo observa también, si las personas, tal como usted lo dijo muy bien, aprendió a lavarse las manos, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos un lavado de manos, aunque sea simplemente jaboncito y agua rápido? Mejor si se hace en forma adecuada, con un par de segundos, fregarse bien y suficiente agua. Bueno, quiero hacer un paréntesis hablando, aunque no estemos hablando de mascarillas en el sentido. Si las personas durante este periodo de pandémica ha aprendido a lavarse las manos, ¿qué indica eso? Varias cosas. A través del lavado adecuado de las manos, nosotros estamos evitando un contagio de cantidad de enfermedades. Podemos evitar una tifoidea, podemos evitar una hepatitis, podemos evitar mal de Mayo, podemos evitar diarrea de cualquier tipo, inclusive pues, enfermedades respiratorias, porque si yo me lavo las manos y me toco la cara, por alguna razón mis manos están limpias, pero si yo estoy con manos sucias, no me lavo las manos, me toco la cara, pues ahí me quedan los microorganismos que tengo en mis manos. Por lo tanto, se dice que como consecuencia, como un plus, digámoslo, observamos que esa escuelita ha servido para varias cosas. Inclusive, yo creo que si el Ministerio de Salud tomara en consideración esto y hacer énfasis de hoy en adelante, aunque ya no sea uso obligatorio de la mascarilla, pensar y dictar normas en el sentido de spots continuos, en el sentido de lavado de manos, porque de esa manera se puede evitar dañar la salud de nuestros ciudadanos a través de evitar precisamente una cantidad de enfermedades que se pueden transmitir a través de las manos sucias. Muy bien. Ya sea porque hubo contaminación fecal, porque en el bus me toqué cantidad de eventos que se pueden dar del transporte a la casa, al trabajo y de regreso. Y si no me lavo las manos, mis manos están contaminadas. Por lo tanto, creo que valdría la pena considerar eso, independiente del uso de la mascarilla. Pero como estamos hablando de mascarilla, yo quería hacer un paréntesis que es muy bueno recordarlo en el sentido que esto ha sido como una escuelita que hemos aprendido mucho en términos de prevención de la salud. En este caso, orientado al COVID. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos.
Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, estaba leyendo y hay algunas revistas científicas, médicas, que recomiendan incluso que las personas en los países donde se haya levantado la medida de la obligatoriedad de las mascarillas, es importante que quienes puedan padecer una gripe o una infección en vías aéreas pueda usar la mascarilla como una medida de prevención, o hacer esa consideración de decir, voy a estar en un lugar donde va a haber un grupo grande de gente, un supermercado, poder ocuparla. No es que ya deba de ser 24 horas del día, pero sí medidas de prevención que cada uno sabe dónde puede haber un mayor riesgo de contagio. Eso es muy correcto, Eduardo. Lo es en el sentido de que si hemos aprendido que a través del uso de la mascarilla podemos evitar una cantidad de enfermedades transmisibles por la vía respiratoria, entonces está indicado, pues no solamente para pensar que hay todavía COVID, porque va a haber por mucho tiempo acá en nuestro país, y en todo el mundo prácticamente. Entonces se impone, si no la obligatoriedad, pero la voluntariedad de decir, tener conciencia de que decir, bueno, voy a estar en una aglomeración acá, no va a ser que alguien tenga una simple gripe. Recordemos que las gripes pueden ser diversas formas de adquirirla, de lavado de manos, de no estar vacunado, etcétera. Por ejemplo, si hablamos de la influenza, se pone una vacuna y eso previene, pero por otro lado, si uso la mascarilla, estoy en mi casa, tengo influenza, yo sé que es altamente transmisible y estoy usando mascarilla, yo prevengo que los otros familiares se vayan a infectar. Por lo tanto, creo que es una lección aprendida para toda la población, no solamente pensar que la mascarilla sirve precisamente solo durante la pandemia o post-pandemia, sino que sirve también para la prevención de otras enfermedades de transmisión respiratoria. Por lo tanto, es acertado hacer un recordatorio a toda la familia salvadoreña, en el sentido de decir que la condición voluntaria indica que yo me protejo. Y si yo uso mascarilla me protejo, pero estoy protegiendo a mis congéneres, porque voy a evitar transmitirles yo, si soy el portador de la enfermedad, a otras personas. Y si yo entiendo que voy a entrar a un supermercado que está aglomerado, o ir a un partido de fútbol que está aglomerado, o voy a entrar a una fiesta en la cual hay fiesta, baile y todo eso, pues yo creo que en algún momento los dueños de todos estos que hacen estos eventos podrían considerar siempre el uso de la mascarilla para evitar otras enfermedades de tipo respiratorio. Yo creo que el gobierno hace bien en decir voluntario, porque en un momento dado, poniéndole un paréntesis también, decir que los jefes o directores o dueños de empresas en un momento dado pueden tomar la decisión ya no es cuestión de que yo quiero o no quiero, sino que puede decir, no, yo no quiero que nadie se enferme, sobre todo si viene alguien de influenza, o un estado catarral que puede ser producido por adenovirus, rinovirus, coxsackie-virus, una cantidad de virus. Y si ve a alguien enfermo en su oficina, además de dejarlo ir a su casa, también estamos haciendo prevención con el uso de mascarilla el resto de las personas y el enfermo en ese momento. Por lo tanto, va lo que usted ha mencionado, tal como se dice en artículos científicos, que la mascarilla funciona. Entonces lo que está certificando es que realmente es una forma de prevenir una cantidad de enfermedades por vías respiratorias. Está clarísimo eso. Le preguntábamos al ministro también acerca de los tamizajes comunitarios, si estos, al levantar la obligatoriedad de la mascarilla, iban a eliminarse, iban a reducirse o se iban a mantener. Y él nos decía, se van a mantener. Nosotros vamos a seguir haciendo esos test a la población con la cantidad que le hemos estado desarrollando en diferentes sectores, porque hay que ir tomando como el pulso, decía, a la situación de los casos para ir manejando siempre la estadística para la toma de decisiones. Sí, cualquier persona podría tomarlo de otra manera, que tal vez si tenemos tantas pruebas, entonces tenemos que gastarlas, pero esa no es la respuesta. La respuesta que realmente está indicado precisamente en términos de pandemia, casi pandemia, es tratar de identificar casos. ¿Por qué? Porque si lo vemos desde el punto de vista de vacunación, se dijo que hay alrededor de 1.5 millones que no han sido vacunados. Por lo tanto, esas personas son susceptibles de adolecer la enfermedad. Y recuerden que los viajes siguen. Hoy hay más viajes de otras partes del mundo. Sí. ¿Quién no puede traer entonces un nuevo variante acá ahorita? Si el único caso que vi recientemente es la BA2 con seguridad. Venía de Italia ese paciente y entonces, ¿qué pasa? Viene enfermo y después la familia. Significa entonces que si lo vemos desde ese punto de vista, me parece que realmente el tamizaje tiene que continuar. Pero tal vez en una forma dirigida, donde sabemos que hubo en los municipios que hubo un mayor número de casos,
en los municipios que sepamos que la tasa de vacunación es baja, tal vez con una vacuna con una dosis, no dos. Esos son los que deberían ser el punto donde focalizar precisamente el uso del laboratorio precisamente a través de los hisopados nasales. Ahora, doctor, viene una situación de lluvia, ya han confirmado las autoridades un invierno con el fenómeno de la niña, que por lo general siempre trae bastante lluvia, y sabemos que con la situación de lluvia, pues las enfermedades respiratorias se incrementan, eso es así, y las enfermedades diarreicas y todo esto. Entonces, digamos, hay que mantener como ese control, las medidas de prevención, como usted decía, porque de repente diagnosticar un COVID o un catarro fuerte, una pulmonía, pues se vuelve muy difícil y se puede incrementar el número de casos de infecciones respiratorias y generar algún tipo de problema de creer que hay un repunte de casos de COVID, por ejemplo, o saturar de otro tipo de enfermedades respiratorias nuestros hospitales. Cuando tenemos que hablar de infecciones de tipo respiratoria altas o bajas, podemos decir que se puede expresar como una rinitis, como una faringitis, como una amigdalitis, como una traqueitis, como una bronquitis y como una neumonía, en esa escala. Y esto como es producida por una cantidad de virus que inicialmente se expresan clínicamente, es decir, los síntomas que dan son similares al COVID, entonces se puede confundir. Por lo tanto, si volvemos al tamizaje es apropiado y si volvemos desde el punto de vista del advenimiento pronto, ya de forma lluvias más frecuentes, podemos decir que la falta de arropamiento, la salida brusca, las lluvias que nos mojan y que no nos secamos adecuadamente, o llevamos el paraguas o capas, permiten que de alguna manera esos enfriamientos puedan, si venimos en un bus que viene aglomerado, por ejemplo, vamos sin mascarilla y está lloviendo, pues hay más contaminación, facilidad de contaminación. ¿Por qué? Porque los vidrios del bus van a ir cerrados. Entonces el aire va a estar circulando dentro del bus viciado y si alguien está enfermo, cualquier enfermedades respiratorias que hemos mencionado pueden ser la causa entonces para que entonces las personas tengan un cuadro similar de un estado catarral que se puede confundir con COVID. Por lo tanto, el tamizaje está indicado. Y la recomendación sería en este caso, pues, utilizar la mascarilla cuando usted crea que está indicada la persona porque es voluntario. Y número dos, también, por otro lado, al salir, al tener lluvias, si es posible tener un plástico, una bolsa, lo que sea, una capa adecuada para el que tiene cómo comprar y sombría, precisamente para evitar esos enfriamientos que pueden conducir a que la persona se contamine fácilmente. Y recordar también que para la influenza existen vacunas para la prevención. Por lo tanto, es otro tema que vale la pena mencionar, porque si hay vacunas, así como para el COVID actualmente, hay para la influenza, pero hay para la neumonía también. Hay una vacuna especial que se conoce desde el punto de vista comercial como para evitar complicaciones bacterianas en una neumonía, para el neumococo, por ejemplo. Entonces, un llamado también a las personas que recurran a vacunarse contra las neumonías, que es para el neumococo, y por otro lado, vacunas de la influenza. Desafortunadamente, el Ministerio solo tiene las vacunas para la prevención de la neumonía, pero la usa más que todo en neonatos y niños pequeños para la prevención, porque se pueden gravar. Pero el de la influenza está disponible, por lo tanto, yo creo que sería incrementar ese llamado para que las personas, previo al advenimiento de las lluvias fuertes o temporales, la gente esté vacunada. Y de esta manera podemos prevenir también otra enfermedad que puede ser grave, tan grave como el COVID, que puede matar a una persona. Se quedó demostrado, doctor, durante la pandemia que muchas de las personas en la etapa más fuerte, más crítica del COVID-19 que sobrevivieron eran las personas que tenían un mejor estado de salud. Y aquí estamos hablando jóvenes y adultos que su sistema inmunológico estuviera bien, que tuvieran una buena alimentación, que comieran saludable, hicieran ejercicio. Eso ayudaba a poder contener la enfermedad. Es decir, si ya vamos a una etapa más suave de la enfermedad, es importante en este momento que se puede y que hay un poco de relajamiento en las medidas, que la población empiece a cambiar hábitos un poco más saludables, caminar, hacer ejercicio para tener un mejor estado de salud ante la aparición de enfermedades, Dios no quiera otro COVID, pero enfermedades como estas. Sí, bueno, si lo vemos desde ese punto, hablemos de personas vacunadas, no vacunadas, ya sea para el COVID o para la prevención de otras enfermedades. En ese caso, pues, pensamos que si la persona es obesa, que tiene una enfermedad asociada como diabetes, hipertenso, problemas renales, hepáticos,
esa persona, a pesar de que esté vacunada, siempre es de alto riesgo. Versus aquella persona bien nutrida, que no padece ninguna enfermedad asociada, entonces tiene más resistencia. Pero lo que sí llama la atención, y esa es una buena forma de decirlo, pues, de aquellas personas que tienen sobrepeso, en ese caso, pues, es un llamado también, porque esas personas tienen que estar vacunadas para la prevención de cualquier otra enfermedad, porque son fácil presa de la contaminación del contagio, más bien, por el virus COVID, así como para otras. Por ejemplo, si en COVID se ha descubierto que las personas que tienen sobrepeso, no lo estoy llamando gorditos, sino que sobrepeso, porque hay varias etapas, Sí. esas personas entonces se ha descubierto últimamente que los receptores que tenemos en la nariz para que entre el virus del COVID, no importa cuál variante o subvariante sea, se ha descubierto también que dentro de la adiposidad, es decir, la grasa que tienen las personas con sobrepeso, tienen esos receptores también. Entonces permite que el virus, cuando circuló por sangre y llegó a esa grasita, hay más receptores, entonces fácilmente se está replicando y tiene una mayor cantidad de virus, lo cual indica que en un momento dado esa persona se nos va a complicar, y está demostrado porque los pacientes con sobrepeso que hemos tenido, algunos de ellos han fallecido precisamente por de tener sobrepeso. Por lo tanto, esto implica que, si bien es cierto que hablamos del uso de la mascarilla adecuado, pero implica otra serie de situaciones en las cuales también está indicado. Y está indicado con aquellas personas también que de por sí ya tienen otra enfermedad asociada de base, que están tomando sus medicamentos, decirles, no se olvide de tomar sus medicamentos. Y por otro lado, el llamado es utilizar, pues, hacer uso de las vacunas que está disponible por parte del Ministerio. Y por otro lado, al venir estas lluvias, tratar de prevenir a través del uso adecuado de la ropa, una mascarilla, una sombrilla, una capa, o al final cualquier plástico que sea que lo cubra, y secarse al llegar a su casa. Es que de esta manera nosotros estamos previniendo lo que usted dijo en la segunda parte, y era precisamente que un estado catarral, un estado gripal cualquiera producido por los virus que conocemos, inclusive por bacterias, pueden confundirse fácilmente al inicio con COVID y pasarlo desapercibido. Por lo tanto, esa persona se enferma, llega a la casa y tiene pacientes u otros familiares que tengan alguna enfermedad asociada, fácilmente, si no están vacunados para el COVID, fácilmente les puede dar la enfermedad, complicarse, sobre todo, pues, y que lo que no queremos, y por eso se ha dado últimamente esta declaración de la no uso de la mascarilla, porque entonces las vacunas, por una parte, no previenen que no nos dé la enfermedad, sino que previenen de que yo vaya a parar al hospital y vaya a parar a cuidados intensivos con posibilidades de fallecer. Por lo tanto, pues, si eso el Ministerio lo ha dictado como tal, pues yo creo que tiene sus razones de hacerlo con el análisis ese de curvas de cuántas vacunas tenemos, alza de casos, en disminución, pues creo que ha sido una medida apropiada en este momento, pero siempre con la observación de que continuar con los tamizajes por una parte, y las personas de nuestro país que entiendan que realmente el uso de la mascarilla o el no uso depende de cada quien al final. Y me llamó la atención, como vimos al principio, que en varias entrevistas que he visto en diferentes canales que han entrevistado a otra gente, dicen, no, yo la voy a utilizar, yo la sigo utilizando. ¿Qué indica eso? Que la gente ha entendido que realmente el uso apropiado de la mascarilla previene para una cantidad de enfermedades, no solamente para el COVID. Muy bien. Tenemos que hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos. Vamos a regresar hablando también del tema de las vacunas. ¿Cuánto es lo recomendable? ¿Cuánto es lo que dicen los estándares internacionales de aplicación de dosis para que usted se encuentre protegido? Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el doctor, específicamente haciendo preguntas sobre la vacunación con el doctor Ernesto Navarro Marín, infectólogo del Hospital de Diagnóstico. Doctor, y decíamos, en este bloque queremos hablar sobre la vacunación, porque hay gente que dice, yo ya me apliqué una vacuna, ya estoy yo con lo que necesita mi organismo para la prevención. Hay gente que dice, yo ya tengo 2, otros tengo 3, otros ya completaron la 4ª dosis. Los estándares, digamos,
internacionales de la Organización Mundial de la Salud, ¿cuánto establecen? Porque no todos los países, por ejemplo, tienen la cuarta, pero ninguno, o salvo algunos que tienen problemas de vacuna, han aplicado una o dos, sino más. Yo creo que para hablar de vacunas tenemos que poner adecuadamente el contexto de lo que realmente significa una vacuna. Hay vacunas que funcionan una vez en toda la vida. Le pongo como ejemplo de la fiebre amarilla. Se pone una, es suficiente, ¿no? Hay otras que necesitan 2 dosis y un refuerzo. Ustedes saben, ¿quién de sus hijos que ha tenido ha ido a salud que le pongan sus primeras dosis de la triple, de la poliomielitis, del sarampión? Y después de eso, a los 6 meses otra, al año otra, y después a los 4 años un refuerzo, y a los 12 años otro refuerzo. ¿Qué significa esto? Que a medida que pasa el tiempo, entonces la inmunidad adquirida en las primeras dosis de cualquier vacuna se van perdiendo. Y se van perdiendo de forma tal que necesitan refuerzos, excepto en unas como la fiebre amarilla, que una es suficiente para toda la vida. Este principio es bueno considerarlo precisamente para que las personas, la gente entienda por qué se ponen las otras vacunas. Una no es, como dicen, una no es ninguna. Aquí una vale, pero no es suficiente como para que yo tenga una inmunidad ni siquiera de un 40-50%. Pero si yo tengo un segundo refuerzo y depende de la vacuna para la prevención del COVID que me administren, va a depender si vas a las 8 semanas, a las 6 semanas, a las 4 semanas. ¿Por qué se pone esa segunda dosis? Porque mi sistema inmunológico ya ha respondido en forma adecuada defendiéndome si estuviese en presencia del virus. Número 1. Pero a medida que pasa el tiempo, entonces, eso no es suficiente para decir yo tengo el 100% de inmunidad de defensa. Entonces me toca la segunda vacuna. La segunda vacuna aumenta el porcentaje de protección. Tal vez si hablamos de un 50%, con una segunda vacuna, unas semanas después, yo voy a adquirir un poquito más de defensa y voy a estimular a mi sistema inmunológico para que constantemente me esté protegiendo. Pero si eso no es suficiente, ¿por qué no es suficiente al momento? Porque apenas han empezado 2 años de la pandemia y prácticamente de vacunas llevamos prácticamente año y medio, más o menos, en otras partes del mundo. Y significa que hasta este momento los estudios que se hacen son los siguientes. Si las personas tienen 2 vacunas a este momento y se las ha venido tamizando cada 2 meses, cada 4 meses, tomando una muestra de sangre para ver cuántas defensas tiene, llega un momento de que deciden, bueno, que esto como que no es suficiente. No es un 100% de protección, por lo tanto, pongamos otra. Entonces ahí viene porque se habla de una tercera. Pero también otros estudios dicen que tal vez por el tiempo que llevamos, del momento que se puso la primera vacuna, todavía no es suficiente para tener yo el 100% de posibilidades que me defiendan contra el virus, pero quedamos también en el sentido de que no es que no me va a dar, pero va a hacer que sea más benigna la expresión de la enfermedad. Entonces llega un momento en que dice, bueno, los estudios dicen que no es suficiente, por lo tanto necesitamos una tercera dosis. Y otros se atrevieron a decir que necesitamos la 4ª dosis. Por esa razón, pues, que se toman las decisiones gubernamentales por parte de la autoridad sanitaria en ese momento. Ellos son los que toman las decisiones, basado, pues, me imagino, en ciertas evidencias científicas, como para tomar la decisión de decir, vamos a poner una 4ª. Y hablamos de grupos etarios, entonces podemos decir, se ha dicho que precisamente la 4ª o tercera dosis está indicada para personas que tengan alguna enfermedad asociada, que sean leucémicos, diabéticos, hipertensos, etcétera, para protegerlos mejor, porque ellos de por sí tienen las defensas bajas. Y recordemos que nuestro sistema inmunológico funciona de esta manera. Cuando yo nací, tenía pocas defensas. Mi madre me las dio a través de la lactancia, a través de la placenta. A medida que pasa el tiempo, yo me voy enfrentando al ambiente y voy adquiriendo enfermedades y voy adquiriendo inmunidad. Va creciendo mi inmunidad contra una serie de enfermedades, pero a medida que pasa el tiempo, ya maduro, un adulto mayor, ya tiene buenas defensas, pero a medida que pasa el tiempo, esa curva va descendiendo. Quiere decir que si en términos generales, yo, al tener 80, 81 años, quiere decir que mis defensas son pocas. Y por eso es que se dice que los mayores de 60 a 65 años deben de ponerse una 4ª dosis. Pero en unos países se toma la decisión de decirle todos se las vamos a poner. O personal de salud, por ejemplo, hay algunos países que han tomado la decisión que sea el personal y de las salud. tropas y otras personas, bomberos, otras que son agrupaciones que están dándole manejo a la población en diferentes eventualidades, está indicado. Pero entonces la decisión es precisamente por qué. Pero lo más importante es que nuestra gente entienda por qué se dan esas dosis y por qué una no es suficiente.
¿Y por qué 2 tampoco son suficientes? ¿Por qué 3? Si al momento se dice 4, en otros países no lo aceptan todavía hay pendiente de tener otras evidencias científicas para ser administrada la cuarta dosis. Doctor, digamos la aplicación, el uso de la mascarilla costó, pero fue aceptado por la población. Pero ha costado cambiar la percepción de alguna gente que dice, no, es que a mí me da miedo el efecto de la vacuna. Hay gente que dice, es que yo escuché que a fulana de tal o a una vecina se había puesto mal porque le pusieron la vacuna. Entonces yo no quiero pasar eso, yo no quiero sentirme mal, entonces prefiero no poner. O sea, cuesta romper esos paradigmas de la gente, de ese temor de decir, no ven el beneficio a largo plazo, sino que están pensando en el momento del pullón quizás o del efecto que le pueda dar. Bueno, sobre eso puedo decir lo siguiente. En primer lugar, no es para asustar, pero todas las vacunas tienen su riesgo. Todas. De las que usted me mencione, todas tienen su riesgo. Pero es un riesgo conocido. Entonces, si actualmente estamos hablando de nuevas vacunas, con mucha más razón, conocer cuáles son los riesgos. Pero si lo vemos retrospectivamente, ¿qué ha pasado? Desde que se inició la vacunación a nivel del mundo, ¿qué ha pasado? ¿Se ha escuchado que una cantidad de personas se han muerto por el uso de la vacuna? No. ¿Se ha escuchado que algunas personas fueron a parar al hospital por una reacción alérgica? Tal vez un par de casos. Pero la mayoría de las personas, ¿de qué se quejan? De dolor en el sitio de la punción y dolor de brazo y después el día siguiente un poquito de anemia, cansancio, falta de físicamente sentirse mal y un poquito de temperatura alta. Entonces quiere decir que si eso es pasajero, pero al contrario, estoy teniendo el beneficio con la primera, con la segunda, con la tercera y actualmente con la cuarta, yo estoy teniendo el beneficio de que si me da la enfermedad no voy a ir a parar al hospital, ¿qué más quiero? Versus no tener ninguna vacuna y si soy diabético, soy hipertenso, no tengo una vacuna, tengo sobrepeso, ¿qué me va a pasar? Ahí sí voy a ir a parar al hospital y voy a parar a cuidado intensivo con posibilidad de fallecer. Por lo tanto, si lo vemos, no desde el punto de vista controversial, esto no es controversial, debe protegerse. Así como, si quién no sabe, pues que los niños los vacunamos desde pequeños y vemos en este país, por ejemplo, no hay rubiola, no hay sarampión, no hay poliomielitis, no hay una cantidad de enfermedades que son alrededor de 12, 13 enfermedades inmunoprevenibles a través de la vacunación. Y si sabemos que eso es cierto, y usted ve a sus niños pequeños que crecieron bien sin padecer de difteria, toferina, tétanos, ¿por qué? Por las vacunas. Y entonces ahorita estamos haciendo un llamado a la vacunación para la prevención del COVID. Yo creo que el que no entienda esto, pues creo que no es en contra de la vacuna, sino que ha leído mal o ha leído mucho de todos los detractores del no uso de las vacunas. Muy bien. Y también, doctor, es importante hablar que las variantes van a continuar surgiendo. Hay gente que dice, no, ahorita ya estamos en la etapa en la que ya no va a haber más variantes de COVID-19. La tendencia es que puedan ser más leves, pero sí va a continuar mutando el virus, porque es así. Es muy interesante hablar de esto. Y lo podemos resumir de la siguiente manera. Por ejemplo, todos los virus, otros con mayor frecuencia que otros, tienen la tendencia a mutar, quiere decir que cambian su estructura. Y si cambian su estructura interna, quiere decir que es diferente. Y por lo tanto, si yo tengo una enfermedad producida por un virus, pero aquel está mutado, me va a producir otra enfermedad. Y es lo que se da precisamente cuando nosotros tenemos que yo no sé de dónde salió este virus, pero realmente es interesante porque todavía lo estamos conociendo. ¿Cómo es posible que el mismo virus está mutando tantas veces? Si hablamos de las variantes delta, alfa, gamma, epsilon, zeta, ¿de cuáles no ha habido? Y últimamente la que prevalece en todo el mundo es la Omicron y tenemos la subvariante BA2. Entonces, ¿qué significa eso? Que el virus sigue mutando. El tema aquí es que a medida que el virus mute, es decir, produciendo la enfermedad a una persona y a otra, y en esa frecuencia de contaminación, de contagio de una persona a otra, el virus va perdiendo su capacidad de producirme una enfermedad severa, pero siempre conserva la capacidad de infectarme. Y eso es lo que estamos viendo actualmente. Es decir, que las personas lo expresan actualmente la enfermedad en una forma leve. Es más, ni consultan ahorita porque creen que es un estado catarral cualquiera. Y como me preguntaba si realmente va a haber otras variantes o subvariantes, claro que las va a haber. Pero va a llegar un momento que, bueno, para darle un ejemplo, coronavirus, desde 1970 se descubrieron que son causa de estados catarrales. Y lo pasamos desapercibido. Usted, yo, Ruth, todos podemos haber tenido algún coronavirus.
pero no es el tipo de coronavirus que vino a causar la pandemia. Ujú. Entonces significa que va a llegar un momento en que se va a comportar como estado catarral y a través de la vacuna vamos a adquirir cierta inmunidad de rebaño, va a venir, aunque vengan variantes, subvariantes, esperamos, y además de esto es bueno agregarlo, que los productores de vacunas están alterando, modificando las vacunas actuales como para que vengan preparadas ya para las diferentes variantes o subvariantes que han pasado en este mundo. Significa entonces que están pensando en que puedan venir otras. Por supuesto que las van a venir. Por el principio que los virus tienen la tendencia a atenuarse a medida que están mutando y mutando. Muy bien. Tenemos que hacer la última pausa del programa. Por favor, acompáñenos. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, en el caso de COVID-19, pues obviamente no es un tema exclusivo de nuestro país. De hecho, pues la ola hemos visto cómo se ha venido, cómo se reprodujo hace 2 años viniendo de China, pasando por Europa hasta llegar a nuestros países. Hoy hay al parecer un brote de la enfermedad en la zona asiática. Y hay que tener el ojo también, o sea, hay que estar viendo qué es lo que está ocurriendo, ver la cantidad, la contención que se está teniendo en esa zona del mundo para ver si después pasa por Europa y la afectación que pueda llegar a tener para, como decimos, poner las barbas en remojo. Claro, ya hay un camino recorrido y una lección aprendida de cómo tratar la enfermedad si es que llegara a elevarse los casos. Bueno, eso es difícil predecir por el comportamiento que este virus tiene en la población. Si China se sentía confortable porque a través de la vacunación no había casos y de repente empieza un incremento de casos, indicando que estamos conociendo todavía el virus. No solamente en su comportamiento de esa mutación, sino que estamos aprendiendo también que muchas veces los tratamientos indicados para el COVID original ya no son efectivos para eso. 2, que las pruebas de laboratorio que tenemos actualmente puede ser que evaden y no logran detectar al virus. Y por otro lado también la manifestación, que si bien es cierto es leve que tiene actualmente, pero estamos conociendo todavía. Pero conociendo todos estos aspectos, creo que acá lo que nos queda por esperar sin predecir mucho es que si hemos aprendido precisamente a cómo se previene esta enfermedad y otras que nos ayudan a la prevención también con solo el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, y por qué no decirle a través de las vacunas, creo que aquí lo que se impone realmente es que se continúe esa promoción en salud, esa promoción en educación y constantemente estar bombardeando a la población en el sentido vacúnese, logremos el propósito, dieron 80-90% para tener una inmunidad de rebaño, y por otro lado, con el advenimiento de otras enfermedades, con el lavado de manos y el uso de la mascarilla, estamos previniendo otras enfermedades. Por lo tanto, aterrizando en esto, yo creo que se debería, además del tamizaje, no baja la guardia, como dicen. Creo que el gobierno, pues creo que ha tomado sus actitudes suficientes como para decir que si en un momento dado hubiese un incremento, pues, bueno, pues creo que están preparados precisamente con el hospital o preparados su gente en caso que hubiera un aumento de casos, como en todo el mundo podría pasar precisamente por el advenimiento de otras mutantes que no sabemos si podrían venir, pero esperando pues que el comportamiento de expresión de la enfermedad clínica, parte de esas variantes que puedan venir, sea una forma más leve a medida que el virus se ha ido atenuando, pero siempre conservando la capacidad de infectarnos, pero no darnos una enfermedad grave.
Eso le preguntábamos al ministro y él nos confirmaba que en el decreto para levantar la obligatoriedad del uso de la mascarilla quedaba establecido que eso dependía de las condiciones y los parámetros actuales de cantidad de casos registrados, ingresos de fallecidos, o sea que no, y de la vacuna sobre todo, que no era un factor de decir no, ya se estableció y ya no se puede volver. Si llegara a darse, primero Dios que no, un repunte de casos, podrían, los que lo estén considerando ahorita, llegar a una medida como esa, doctor. Creo que si se diera el caso, pues creo que las autoridades, su personal ha aprendido cómo controlar, no controlar, sino que cómo entrarle en caso que sucediera. Y por otra parte, si la población aprendió todas estas medidas durante todo ese tiempo, sería fácilmente restablecer. Mire, lo sentimos, pero aquí hay una nueva cepa, nos está afectando y tenemos que reimplementar o empezar nuevamente con eso. Yo creo que eso no es malo decirlo. ¿Sabe por qué, Eduardo? Porque se puede dar en cualquier enfermedad. Puede haber rebrotes, puede haber repuntes y ponernos en problemas. Pero eso, si la población no ha entendido de esa manera, pues yo creo que, como quien dice, poner su barba en remojo, significa que las autoridades, por otra parte, piensan, van adelante precisamente, bueno, si se da esto, tengo un plan de contingencia A, tengo un B, pues siempre se da eso, pues. Uno lo tiene cuando es funcionario de salud, pues no está con la primera, sino que va a tener siempre un plan B, inclusive un plan C, y en caso pasar. Yo creo que las autoridades han pensado en esa posibilidad. Sin tergiversar, pues lo que yo puedo decir en este momentito, creo que de alguna manera, pues, el conocimiento mismo de la enfermedad, a pesar de que estamos aprendiendo todavía, el conocimiento que las personas, nuestros ciudadanos han tenido sobre la enfermedad y la advertencia a través de educación y la promoción de salud se sigue imponiendo precisamente en nuestro país para tratar de evitar pues, que no se va a dar ese caso. Ahora, también hubo mucha gente, pero al inicio de la pandemia, doctor, que en la etapa más grave, cuando daba COVID-19, quedó con secuelas, sobre todo respiratorias, pulmonares, gente que todavía a 2 años continúa con un tratamiento, una recuperación, otros que le dejaron oxígeno por aproximadamente 1 mes. O sea, es importante eliminar todas esas secuelas que pueda haber dejado el virus en nuestro organismo para tratar de recobrar en la medida de lo posible que la enfermedad lo haya permitido, los daños que pudo haber dejado en nuestro organismo. Bueno, podemos hablar de 2 cosas. Uno, hablar del COVID largo, que se manifiesta precisamente porque da la impresión como que sigo enfermo, no me repongo y sigo. Eso se llama loco. COVID largo, que a veces puede dar ciertas complicaciones a medida que pasa el tiempo, sobre todo con aquellas personas que tienen una enfermedad asociada. Pero punto y aparte de eso podemos decir lo siguiente, yo creo que es toda persona que ha tenido COVID tiene que ser advertida de lo siguiente. Primero, que toda persona, ya sea porque tuvo un COVID tratado en casa en una forma severa o fue tratado en hospitales, la recomendación, y los médicos lo sabemos, son 2 cosas. Primero, controles posteriores, orientados a ¿qué? A 2 aspectos más importantes, la parte pulmonar y la parte cardiovascular. ¿Por qué? Porque se sabe pues que pacientes pueden quedar con oxígeno dependiente toda la vida. Pero si se hace precisamente la advertencia que tiene que ir con un neumólogo o alguien experto en terapia respiratoria, o tiene que ir con el cardiólogo para que le haga su ecocardíaco, le da un electrocardiograma para saber si realmente le ha dado alguna consecuencia rápida. Imagínense, se ha dicho precisamente que puede haber miocarditis, complicaciones a nivel de corazón precisamente por la enfermedad. Pero como eso pasa desapercibido, ¿qué tenemos al momento? Que hay personas que no tuvieron esa advertencia o no cumplieron y se los dijeron, y ahorita puede ser personas que pueden estar jadeando, que les falte el aire todavía porque no hubo una rehabilitación pulmonar y mucho menos cardíaca. Entonces la persona puede sentirse agotada, cansada, y cuando se hacen exámenes cardíacos puede ser que le quede una lesión cardíaca, así como lesiones en el pulmón que pueden hacer que él no tenga una respiración adecuada y esté jadeando y va a necesitar oxígeno. Pero estamos hablando solo de los aspectos, pero recordemos que puede haber neurológicas también, ¿no? A nivel de los miembros inferiores, superiores, puede haber una cantidad de cosas. Puede haber problemas, por ejemplo, como sabemos, de personas que aún todavía quedaron con pérdida del olfato y no lo han recuperado. Esas son secuelas a largo plazo.
¿Por qué? Porque fueron lesiones neurológicas y así podríamos ver otras. Y esto que se ha descuidado un poco en todo el mundo es la salud mental. ¿Cuántas personas por los encerramientos tuvieron o el temor o el pánico que se iban a enfermar? ¿Cuántas personas no sufren actualmente de ansiedad, por el de psicosis, de paranoia, como quien dice me va a dar? Y entonces todo eso como complicaciones se dan durante una enfermedad, y no solamente por una pandemia, sino que cualquier enfermedad, la advertencia es siempre, controles después de terminar la enfermedad para ver qué le ha quedado y tratar de enviarlo con el especialista adecuado en ese momento y tratar de rehabilitar a aquellas personas que por alguna razón quedaron con alguna secuela. ¿Estamos ya a las puertas de una endemia, doctor, de que el COVID-19 sea considerado una endemia, podamos tener una vacuna una vez por año y ya sea considerada, como usted decía, como antes veíamos el coronavirus sin esta variante, que nos vamos a tener que vacunar una vez por año? Bueno, no creo que sea el momento de hablar de endemia. Lo que sí puedo decir es que las manifestaciones con las subvariantes que pueden estar afectando al mundo ahorita en nuestro país posiblemente, lo que podemos decir es que tal vez ha habido un descenso del número de casos y por lo tanto va a quedar comportándose como un estado catarral cualquiera confundible con cualquier otro virus o bacteria que puede causar un estado respiratorio similar. Por lo tanto, si eso va a pasar, el tamizaje se impone precisamente para detectar aquellos casos y evitar que haya contagios dentro de la familia. Número uno. Entonces yo pensaría pues que no podemos hablar de endemia todavía ni acá ni en todo el mundo. El tiempo nos va a decir realmente, número uno. Dos, nos van a decir en un momento apropiado cuál es la vacuna que va a servir. Si se hablé antes de que las vacunas están siendo modificadas como para tener una amplia cobertura para las diferentes variantes que se han dado durante toda la pandemia, quiere decir que van a ser vacunas más efectivas. Pero no sabemos si va a ser cada año o cada 2 años y dependiendo de la inmunidad que me proteja aquella una o dos vacunas, el tiempo nos lo va a decir. Estamos conociendo al virus todavía y su sistema de inmunización a través de vacunas también. Muy bien. Doctor, gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, estamos a la orden siempre. Bueno. Muy bien. Gracias. Y gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen. Recuerden su cita con nosotros el día de mañana. Les esperamos.